Procederé a explicar el método de rigidez, para lo cual recurrimos a la ayuda del siguiente Excel. Para la armadura que tenemos, lo primero que hicimos fue enumerar la cantidad de nodos y barras que tiene este. Para enumerar los nodos lo hicimos de la siguiente manera. En el punto A tenemos el nodo 1, en el punto E el nodo 2, en el punto D el nodo 3, en el punto C el nodo 4, en B el 5, en G el 6 y en F el 7. Para enumerar la cantidad de barras, hicimos el siguiente bosquejo. Luego de ver la dirección de estas, enumeramos las barras. En la posición 1 al 2 tenemos la primera barra, de la posición 2 al 3 la segunda, del 3 al 4 la tercera y así sucesivamente. Luego, vimos la topología de la armadura, que es básicamente las coordenadas que tiene cada uno de los nodos. Para ello, primero calculamos las distancias que faltan en la armadura. Para calcular estas distancias, hicimos el método de Pitágoras y hallamos la distancia que equivale a 6.93, y más 4 ya tendríamos la altura para el punto 2. En el nodo A, que sería el punto 1, tenemos la coordenada 0,0, en el nodo B 16,0, en el nodo C 16.1093, en el punto D 8,1093, en el punto E 0,1093, en el punto F 4,693, en el punto G 12,693. Luego, para proceder con el método de rigidez, lo primero que hacemos es calcular lambda X y lambda Y. De esta fórmula vemos que necesitamos un X final, un X inicial y una longitud. Entonces, para la barra AE tenemos el nodo cercano, que sería el punto 1, 0,0, y un nodo lejano, que sería el punto 2, 0,1093. En este caso multiplicamos el 10.93 por 12, pues las unidades que nos dan están en pies. Y si nos dieran un módulo de elasticidad, encontramos básicamente en unidades de libras por pie al cuadrado, por pulgada al cuadrado, y lo más conveniente sería llevarlo a la misma unidad, así para cada una de las coordenadas y la longitud de la barra. Para hallar el lambda X necesitamos un X final y un X inicial, así como la longitud. Para el X final menos el X inicial le declaramos una variable X mayúscula, que sería igual a XJ menos XY. Para el Y, de la misma manera, le declaramos una variable Y mayúscula y sería YJ menos YI. Luego lo reemplazamos en la fórmula, que sería X final menos X inicial entre la longitud, y tenemos el lambda X y el lambda Y para cada una de las barras. Ahora procedemos a la matriz de rigidez para cada barra de la armadura. Para ello tenemos esta fórmula, K igual al área por el módulo de elasticidad entre la longitud por la matriz que se presenta. Para el módulo de elasticidad y el área lo consideramos constante, pues no tenemos ningún dato adicional. Sin embargo, para insertarlo en el MATLAB, averiguamos el módulo de elasticidad del acero, que lo consideraremos en este caso como el material, la cual es de 200 gigapascales, y en PSI 29.007.600. Mientras tanto lo consideraremos como un valor constante. Bueno, en la matriz de rigidez tenemos una matriz local reducida y una matriz local extendida. La matriz local reducida, que será de 4×4, lo hallamos capturando los valores de lambda X, lambda Y y L que están en el cuadro anterior. Luego reemplazamos los valores, que serían el lambda X al cuadrado por el área por el módulo de elasticidad entre la longitud. Así cada uno de los valores lo obtenemos de esta matriz y lo multiplicamos por el área, el módulo de elasticidad y la longitud. Luego, para hallar la matriz local extendida, cogimos el valor de A, E y lo intersectamos con el valor de A y E.
tenemos una matriz local extendida de 14 por 14. Y los restantes los igualamos a 0. Asimismo, para cada una de las barras, para la barra ED, como se mencionó anteriormente, se captura el valor del lambda X que se obtuvo en el cuadro anterior, el lambda Y y el L, y lo reemplazamos en la misma fórmula. Luego hallamos una matriz local reducida de 4 por 4 y lo insertamos a la matriz local extendida, que será de 14 por 14. Para ello tenemos el siguiente valor en ED y ED. Capturamos el valor de la primera fila, primera columna de E, que sería 0.01041667, y así los valores que siguen. Insertamos la matriz 4 por 4 y los que restan lo reemplazamos con ceros. Seguimos este mismo procedimiento para la barra DC, para la barra CB, para la barra BG, para la barra CG, para la barra DG, para la barra GF, para la barra DF y para la barra EF, así como la barra FA. Luego de hallar la matriz local reducida y extendida para cada una de ellas, hallamos nuestra matriz global, la cual consistirá solo en sumar cada una de las posiciones de las matrices locales extendidas. En este caso sería todos los de R49, R68, lo mismo para cada una de ellas. La matriz de rigidez global será una matriz de 14 por 14 también. Ahora aplicamos la teoría del método de rigidez. Para ello debemos ver las reacciones y las cargas que tenemos en nuestra armadura. Para ver las reacciones, en el punto A tenemos un apoyo fijo, la cual nos llevará a una reacción vertical B1 y una reacción horizontal H1. Y para el punto B, que es un apoyo móvil, tenemos solo una reacción vertical que es B2. Las cargas que tenemos lo hacemos mediante ejes. En el eje X no tenemos ninguna carga, entonces le pondremos 0. En el eje Y tenemos una carga de 1200, pero este va hacia abajo. Y por convención, las cargas que van hacia abajo lo ponemos como negativo. Lo mismo para el punto D, que no tenemos nada en X, pero tenemos una carga P, la cual nos dieron de dato es 2500 y también lo consideramos como negativo. Lo mismo para el punto C, que sería una carga de 0 en el eje X y una carga de 1200 en el eje Y hacia abajo, y le ponemos menos 1200. Para los demás puntos no tenemos ninguna carga, por lo tanto le pondremos ceros. Luego tenemos la matriz global de la estructura, que lo vimos anteriormente, que es la siguiente. Tenemos esta matriz de 14 por 14 y nosotros deseamos hallar los desplazamientos de cada una de las barras. Como se sabe, en los apoyos no habrá ningún tipo de desplazamiento, por lo tanto reemplazaremos cada uno por un valor de 0. En el punto A tenemos el H1 y B1, que será 0, y en el punto B tenemos una fuerza vertical de 0 hacia arriba. Pero para las demás barras tenemos desplazamientos, entonces ponemos el desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos 11 desplazamientos y 3 que son ceros por ser de apoyo fijo y móvil. Luego, ordenamos la matriz. En este punto tenemos la carga igual a la matriz por el desplazamiento. La matriz que se separó, la submatriz, esta parte es una matriz conocida y la parte de abajo es una matriz desconocida. En la parte de arriba tenemos la matriz desconocida y en la parte de abajo tenemos una matriz conocida, las cuales no tienen desplazamiento.
Luego lo igualamos a las cargas que hallamos de cada uno de los puntos y las fuerzas que tenemos en este. Como no conocemos los puntos de estos desplazamientos, los separamos en una submatriz y de la cual obtenemos una matriz 11 por 11. Luego seguimos con el cálculo de desplazamientos en los nodos. Tenemos desplazamiento 1 hasta el 11 y hallaremos la inversa de la matriz que seleccionamos, en este caso de esta matriz 11 por 11, por las cargas que tenemos. Como no tenemos los valores del área ni el módulo de elasticidad, lo consideramos como constante y obtenemos los siguientes desplazamientos. Para cálculos posteriores se podrá reemplazar el módulo de elasticidad y el área en este. Luego tenemos el cálculo de reacciones, lo cual lo hallaremos con lo siguiente. Las reacciones son igual a la matriz que dejamos por ser conocida, esta matriz, con los desplazamientos que hemos calculado. Con ello tenemos las siguientes reacciones. Por equilibrio se sabe que ellos deben sumar a la cantidad que suma 1200 más P más 1200. En este caso sería 1200 más 1200, 2400 más 2500, 4900. Comprobamos si se cumple el equilibrio y sumamos estos dos, con lo cual obtenemos 4900 como una reacción vertical y comprobamos que la estructura sí se encuentra en equilibrio. Entonces las cargas que hemos hallado son las correctas. Ahora procederemos a explicar los códigos usados en el MATLAB y verificaremos si los desplazamientos en este son iguales a los obtenidos en el MATLAB. Buenas tardes, profesora. El día de hoy le vamos a presentar el trabajo parcial, el cual consiste en resolver el problema propuesto 1415. Este nos pide determinar la fuerza en cada elemento de la armadura, la matriz de rigidez y los desplazamientos. Consideramos la armadura metálica, como se ve en la figura, sometida a la acción de 3 cargas verticales. Tiene su respectivo módulo de elasticidad y área transversal. A continuación les mostraré en la interfaz. Cuenta con 3 axes, los 2 primeros para ingresar las imágenes de las armaduras y el tercero para graficar la armadura y la armadura con su deformación. También contamos con 3 tablas que nos muestran los desplazamientos, fuerzas internas y la matriz de rigidez, un botón para limpiar toda la interfaz, un botón que nos permitirá desarrollar todo el problema, un botón cerrar y 6 editores para ingresar los datos requeridos en el desarrollo del problema. 3 son las fuerzas internas, uno el módulo de elasticidad, otro el área y el otro el factor de aumento para que la deformación se pueda notar. Empezamos entrando al código del botón calcular. Lo primero que se hizo fue definir los valores para los editores, los cuales permiten ingresar los valores del área, módulo de elasticidad, el factor de ampliación y las fuerzas externas. A continuación ingresamos la información de las longitudes de todos los elementos o todas las barras, las cuales ya fueron halladas con anterioridad. Procederé a correr el código para poder visualizar las imágenes.
Para poder hallar la matriz de rigidez, primero enumeramos los nodos y las barras. Por lo tanto, sabemos que esta es la barra 1, esta es la 2, la 3, la 4, la 5 y así con las demás barras. Esto es importante porque lo requerimos para desarrollar la matriz de rigidez elemental. También requerimos los ángulos de las barras de la armadura con el eje horizontal. Con estos datos es posible calcular la matriz de rigidez elemental en coordenadas locales. Para calcular las matrices de rigidez elementales en coordenadas globales se requiere el cálculo previo de algunos ángulos que forman los elementos en dirección al eje horizontal. Estos ángulos se pueden ver en la imagen de la interfaz. Sabiendo la información de los ángulos, calcularemos ahora las matrices de rigidez elementales en coordenadas globales, siendo beta el ángulo de la barra respecto a su eje horizontal. Luego nos ayudamos del Excel. Aquí podemos visualizar la fórmula que utilizamos y cómo fueron hallados lambda de x y lambda de y, siendo lambda de x coseno del ángulo del elemento respecto al eje horizontal y lambda de y el ángulo del elemento respecto al eje vertical. De esta forma se crea la matriz T1 donde se encuentran los lambda de x y los lambda de y con su respectivo coeficiente, menos 1 o 1. Para hallar la matriz de rigidez local, para crear la matriz de rigidez local se crea una variable K1, el cual es igual a la traspuesta de la variable T1 por la matriz M1 por la variable T1. Y lo mismo se repite para las demás barras considerando sus respectivos ángulos. Ahora se procede a ensamblar todas las matrices locales para formar la matriz de rigidez. Primero formamos una variable K, que es una matriz de 0 de 14 por 14, en el cual serán insertados los respectivos valores de la matriz. Se crea una variable G1 que toma la ubicación de los puntos de una barra. Por ejemplo, este es A, 1 y 2, y B, 3, 4, como se puede visualizar en el Excel. A vendría a ser 1 y 2, y así sucesivamente con los demás nodos. Luego se crea una variable delta K1, el cual será una matriz de ceros de 14 por 14 y en el cual se insertarán de G1 por G1, siendo KK más el delta de K. Y este procedimiento se repite en todas las barras. La acumulación de los datos de la variable K se mostrarán en una tabla llamada R. Luego procedemos a los cálculos de desplazamiento y reacción. Con el fin de resolver el problema de desplazamiento se requiere a partir de la matriz de rigidez según los grados de libertad restringidos y no restringidos. La variable W es igual a la variable W y el valor ingresado de B, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Esto permite calcular los desplazamientos, los grados de libertad no restringidos y las reacciones en los apoyos. Así obtenemos las siguientes ecuaciones. Al reunir los desplazamientos en todos los grados de libertad se obtienen estas ecuaciones de acá. Y estos datos obtenidos en D se insertarán a una variable llamada data, que nos mostrará los desplazamientos de la armadura. El siguiente paso sería hallar las tensiones en las barras, el cual se obtiene a partir de la siguiente fórmula. De la misma manera, los lambdas de X consideramos los ángulos de la barra respecto al eje horizontal. Obtenemos la variable
la variable D1 respecto a G1 que hallado anteriormente, y el sigma 1 es igual al módulo de elasticidad por un vector menos lambda x, menos lambda y, lambda x y lambda y por D1 hallado entre la longitud de la barra. Y lo mismo para cada barra. Luego se crea una variable n en el cual estarán ingresadas todos los sigmas de manera vertical. Sería una columna de 11 por 1. Esta variable n será ingresada en la tabla F1 de fuerzas internas. Luego procedemos a hallar la gráfica. Esta se obtiene a partir de una variable xy que consta de ceros que van de 11 filas, 2 columnas, en el cual serán ingresados los valores de las longitudes de las barras. Y son 7 barras. Luego hallamos una variable xy def que hace referencia a la deformación, y lo mismo será una matriz de ceros del tamaño de xy. La gráfica se obtiene a partir de un for que cuenta con una variable i que va del 1 al 7 por la cantidad de barras. Tiene una variable c antes del for que comienza con un 0 y se va incrementando de 1 en 1 conforme el bucle se va realizando. Hay una variable xy_def que hace referencia a este de acá, en el cual en la posición 1, en la posición fila 1, columna 1, obtendrá el valor de xy en la posición 1, columna 1, más el factor de ampliación por el DC obtenido anteriormente. Y lo mismo para la columna 2, haciendo referencia a x y haciendo referencia a la coordenada x y a la coordenada y. Luego ingresamos la topografía de las barras y procedemos a dibujar las deflexiones de cada una de ellas, con otro for en el cual 1 a 11, haciendo referencia a la cantidad de barras. Esta gráfica se mostrará en un Access 3. Se dibuja con un plot y se junta al anterior dibujo con un hold on.